Luego de analizar varias opciones, el revolucionario comunista Fidel Castro decidió establecer un foco guerrillero en Bolivia, con el apoyo y liderazgo del mismísimo Ernesto Guevara, en un país que, estando en el corazón de Sudamérica y limitando con varios países, permitía extender con facilidad una fuerte estructura de guerrillas revolucionarias a todo el subcontinente. Pero el dictador cubano no se imaginaba el duro golpe que recibiría su doctrina comunista en esa operación, con el final de uno de sus más queridos amigos. ¿Quieres saber qué pasó con el humillante fracaso de la guerrilla de Ñancahuazú? Quédate hasta el final del video, pues exploraremos los acontecimientos que marcaron el final de uno de los hombres más sanguinarios de América. Así comenzamos. (1964) Guevara envía a Bolivia a la argentina alemana Tamara Bunke, conocida como Tania, como una agente espía encargada de infiltrarse dentro del gobierno militar boliviano en la ciudad de La Paz. A mediados del año 1966, el Che envió a Bolivia a dos de sus principales hombres de confianza, Harry Villegas, conocido como Pombo, y a Carlos Coello, conocido como Tuma, donde ya se encontraba José María Martínez Tamayo, al cual se lo conocía como Ricardo, organizando los contactos y analizando la situación. El Partido Comunista Boliviano, PCB, que en ese entonces era dirigido por Mario Monge, habían recibido entrenamiento militar en Cuba para preparar la llegada del número 2 de la Revolución Cubana. El 3 de noviembre de 1966, el guerrillero socialista Ernesto Guevara llegó a Bolivia bajo la identidad falsa de un economista uruguayo llamado Adolfo Mena González. Así, el 7 de noviembre se instaló con 24 hombres, 9 de ellos bolivianos, en una gran finca de 1.500 hectáreas de selva, en un área montañosa atravesada por el río Ñancahuazú, tributario estacional del Río Grande, en un área indígena correspondiente a la cultura guaraní. El grupo guerrillero tomó el nombre de Ejército de Liberación Nacional, ELN, y contó con apoyo de unidades situadas en Argentina, Chile y Perú. El 1 de febrero de 1967, el revolucionario socialista Ernesto Guevara partió con la mayor parte del grupo con el fin de reconocer el terreno circundante y realizar entrenamientos. Acosados por infinidad de dificultades, recién volvieron al campamento el 20 de marzo, en momentos en que el gobierno boliviano ya sabía de la presencia de la guerrilla guevarista y comenzaba a organizar una amplia operación represiva. A comienzos de marzo, llegaron a Ñancahuazú Tamara Bunke, Tania, el francés Regis Debray, el argentino Ciro Bustos y el peruano Juan Pablo Chang. Poco después, el 11 de marzo, dos hombres del grupo guerrillero Vicente Rocabado y Pastor Barrera habían desertado y fueron detenidos 3 días después por la policía. Rocabado confesaría que se trataba de un grupo guerrillero dirigido por Ernesto Guevara. Ese mismo día, el presidente boliviano solicitó la cooperación de Estados Unidos y organizó un sistema de inteligencia. El 23 de marzo de 1967, el ELN emboscó una unidad militar donde mataron a 7 soldados, tomaron 21 prisioneros y obtuvieron una copia del plan del ejército para combatirlos. Al día siguiente, un avión AT-6 bombardeó los alrededores del campamento y el 27 de marzo el combate ganó la primera plana internacional. Las tropas guerrilleras comenzaron entonces a circular por la zona, con el fin de escapar del cerco que estaba formando el ejército boliviano. El 17 de abril, Guevara dividió sus fuerzas, poniendo a Juan Vitalio Acuña Núñez al mando de la segunda columna, en la que permanecieron los enfermos, entre ellos Tania, que no se encontraba bien de salud. El 20 de abril, la guerrilla sufrió un duro golpe al ser capturados a Regis Debray y Ciro Bustos cuando intentaban dejar la zona.
Ciro Bustos brindó al ejército boliviano información sobre la guerrilla. Fue entonces cuando se confirmó definitivamente la presencia del Che Guevara. Para fines de abril, el ejército había bloqueado la salida de los guerrilleros hacia el Río Grande, obligándolos a cruzar la montaña. El 1 de agosto llegaría a La Paz 2 agentes de la CIA para sumarse y apoyar la causa del Che Guevara, los cubanos estadounidenses Gustavo Villoldo y Félix Rodríguez. El 14 de agosto, el ejército tomó el campamento de Ñancahuazú, donde, entre otras cosas, encontraron cantidad de fotos de los guerrilleros tomadas por Tania. Para el 31 de agosto, el ejército emboscó a la columna de Joaquín en Vado del Yeso, con ayuda de un campesino llamado Honorato Rojas, quien bajo las órdenes del capitán Mario Vargas del ejército boliviano, les dio refugio por una noche a los guerrilleros, con la promesa de ayudarlos a cruzar el Río Grande. El capitán Mario Vargas había planeado una estratégica emboscada para los guerrilleros de segunda línea. Cuando la guerrilla se disponía a cruzar el río, el campesino se despidió de ellos dándole fin a su colaboración. Mientras el campesino Rojas se alejaba agitando una franela blanca en mano, el capitán Mario Vargas daba la orden de fuego al enemigo. En medio de una lluvia de balas en un río teñido de sangre que arrastraba los cuerpos de los caídos, habían quedado 2 prisioneros, y otro que se habría escabullido por los arbustos. Posteriormente sería encontrado por una patrulla de rastrillaje y fue acribillado en el acto. El cadáver de Tania no fue encontrado, sino hasta 7 días después a las orillas del río Bravo. Ya preparada la casa de la primera línea de guerrilla, aún comandada por el Che Guevara, para entonces el grupo se hallaba completamente aislado y el socialista Guevara estaría afectado gravemente por el asma y sin medicamentos. El grupo abandonó entonces la zona del río Ñancahuazú para escalar los altos cordones montañosos ubicados al oeste y dirigirse hacia la zona de La Higuera. El 26 de septiembre Guevara envió una partida de 7 hombres que al salir de la aldea fueron emboscados por los Rangers bolivianos, muriendo 3 de ellos. Luego de ese combate, el recién creado cuerpo de Rangers bolivianos, entrenados por asesores militares del ejército estadounidense, se sumó a la persecución. Ernesto Guevara y los 16 sobrevivientes del ELN buscaron escapar trepando aún a mayores alturas, logrando esconderse durante 3 días. En esas condiciones el Che Guevara intentó encontrar una ruta de descenso que los llevara al Río Grande y huir a través del mismo. Así, el 7 de octubre comenzaron a bajar por un desfiladero abrupto hacia el río. La mañana del 8 de octubre de 1967, los 17 guerrilleros sobrevivientes fueron sorprendidos por los recién llegados Rangers mientras intentaban descender por la quebrada del Yuro. Ernesto Guevara dividió sus hombres en 3 grupos, colocando a alias Urbano y alias Pombo en la parte superior de la quebrada, a sus colaboradores de alias Benigno, Aniceto y Willy en el extremo inferior, y por último mandó a alias Pachunga al flanco izquierdo. A las 8 de la mañana se escucharía el primer disparo de la compañía boliviana. 2 horas después, el combate iniciaría en la parte superior de la quebrada. Mientras el tiroteo va menguando, el Che se queda a cubrir la retirada de los enfermos, hasta que una bala logra atravesarle la pantorrilla derecha. Guevara emprende la huida trepando la ladera, ayudado por alias Willy. Mientras esto ocurría, en un lado de la quebrada, Urbano y Pombo, junto con alias Ñato, intentaban salir de la cañada. Los guerrilleros avanzan hacia una loma donde sería el punto de encuentro. Allí se reúnen con sus camaradas de alias Benigno, Darío y el Inti, quienes de manera milagrosa desde sus posiciones habían logrado dejar fuera de combate a varios soldados. Ambos grupos se hicieron la misma pregunta: ¿qué habría pasado con el Che? Sin un claro norte, este pequeño grupo de 6 guerrilleros decide avanzar camino por la noche, logrando sobrevivir por varios días sin comer ni dormir. El único en caer sería Ñato, quien fue alcanzado por una bala que lo dejaría tendido en el suelo. Los 5 restantes lograron finalmente salir de Bolivia, gracias a la ayuda de algunos integrantes del Partido Comunista Boliviano. Volviendo con Guevara, el 8 de octubre fue hecho prisionero junto con Willy y alias El Chino, por el sargento Bernardino Huanca. Cuando fueron rodeados por el ejército y su dotación, instantes después llegó el capitán de los Rangers bolivianos, Gary Prado Salmón,
quien lo identificó, le ató las manos a la espalda y mandó un radiograma a Valle Grande, que recibió el teniente coronel Andrés Selich, subjefe del regimiento Pando de Ingenieros Militares. Selich ordenó el traslado de los prisioneros a La Higuera, donde fueron recluidos en las aulas de una pequeña escuela de la zona, un precario rancho de adobe con piso de tierra. A primera hora del día siguiente, aterrizaría un helicóptero OH-23 con militares de alto grado en La Higuera. Andrés Selich fue el primero en interrogar a Guevara, mientras este se encontraba totalmente cautivo y sangrando de la herida sin atender. En el helicóptero también asistirá el agente de la CIA, Félix Rodríguez. Este envió un mensaje cifrado a sus superiores, mantuvo también breves conversaciones con Guevara y fotografió cada página del diario. Pasado el mediodía del 9 de octubre, un cabo y un teniente entraron al aula donde estaban el Chino y Willy, para cumplir con la orden de ejecutar a los prisioneros con sus M1. A las 12:30 se recibió en La Higuera las órdenes del presidente de la República, quien dejó que los generales de las tres fuerzas decidieran el futuro del líder guerrillero, donde la votación fue declarada unánimemente a favor de la ejecución de Ernesto Guevara. Luego de haber recibido la orden, Félix Rodríguez volvió a conversar con Ernesto Guevara y le sacó varias fotografías, las últimas en las que aparece con vida. A eso de las 13:10 fue fusilado por el sargento Mario Terán, poniendo fin al líder de guerrilla socialista de doctrina cubana. Luego de conocer esta historia, a cualquier persona se le plantearía estas preguntas. ¿Habría tenido éxito el Che de no haber sido interceptado a tiempo? ¿Qué habría pasado con el continente sudamericano de haberse instaurado la guerrilla social cubana a lo largo de varios países? Queremos saber tu opinión en los comentarios. Pero este no fue el único intento de Castro para organizar guerrilla socialista por Sudamérica. Aquí te dejamos la historia de la frustrada Operación Penélope, rechazada por el ejército argentino teniendo peores armas que la guerrilla. Antes de terminar, queremos pedirte que te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar al tanto con nuestro contenido. Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.